Hola, ¿qué tal están? Hablando de Hayek. Hayek es un gran economista, un gran pensador que nació en 1899 y que realmente tuvo una influencia tremenda en el pensamiento económico del siglo XX. Podemos decir que en 1918 ingresó en la Universidad de Viena para cursar estudios en leyes. En 1921 obtuvo el título de doctor en Derecho por la Universidad de Viena y hasta 1926 desarrolló labores como asesor legal del gobierno austríaco para el cumplimiento de los acuerdos de paz que ponen fin a la Primera Guerra Mundial. En 1923 obtiene el título de doctor en ciencia política por la Universidad de Viena. Posteriormente, pues sigue publicando distintas obras importantes y, por ejemplo, en el año 1950 abandona Gran Bretaña, a la que había llegado, y se incorpora al Comité de Investigación Social de la Universidad de Chicago, de cuyo departamento de economía forman parte Zweig, Wiener, Friedman y Stigler. Asimismo, en la Universidad de Chicago desarrolla labores docentes como catedrático de Ciencias Morales y Sociales. En 1951 publica algunos títulos importantes de sus obras y resumiendo, sigue publicando durante su vida y su trayectoria intelectual, y en el año 1977 fija su residencia en la ciudad alemana de Friburgo, en cuya universidad vuelve a enseñar como catedrático emérito. Muere en 1992, el 23 de marzo, a los 92 años, por una prolongada enfermedad que puso fin a su vida. A partir de ahora comentaré algunas cuestiones de este filósofo y de su filosofía y de su pensamiento también económico, y en definitiva también podríamos hablar de su filosofía económica a partir de unos fragmentos que pueden ser significativos para entender mejor su pensamiento. En el primer texto que quiero fijarme es en uno que, bueno, no es muy extenso el fragmento que voy a comentar, pero en el que se trata del modo concreto en el que ha de proceder el teórico de las disciplinas sociales y que consiste en reconstruir los fenómenos tomando como punto de partida al individuo y sus propiedades. Y dice al respecto el propio Hayek: en las disciplinas sociales, dice o escribe, lo que conocemos son las actitudes de los individuos, a través de cuya combinación tratamos de reproducir los fenómenos complejos y los resultados de las acciones individuales. Este proceso a menudo conduce al descubrimiento de principios de coherencia estructural en los fenómenos complejos, que no han sido establecidos a través de la observación directa y que quizá no podrían haberlo sido. En este sentido, el método de las ciencias sociales puede describirse como compositiv o sintético. Así aprendemos a separar del conjunto de fenómenos observados los denominados todos, es decir, los grupos de elementos que se hallan estructuralmente conectados como consecuencia de un proceso sistemático en el que se van estableciendo relaciones entre los elementos con propiedades conocidas. De este modo, semejantes todos son construidos o reconstruidos a partir de las propiedades conocidas de los elementos. En definitiva, sí, en las ciencias sociales hay que investigar muchísimos aspectos puntuales a través de métodos observacionales, estadísticos, históricos, interpretativos también. En ese sentido, la hermenéutica interpretativa o la interpretación en general tiene una función que desarrollar muy importante. Y en ese sentido, la complejidad de los fenómenos que estudian las ciencias sociales es muy elevado, o es muy elevada esa complejidad, porque se tratan aspectos que están en relación con la libertad humana. Por tanto, en ese sentido, está claro que el mundo de las ciencias sociales no es tan predecible o no es predecible como el ámbito de la física, de la química, de la matemática y de otras ciencias. Y en otro texto, diríamos que insiste en estas diferenciaciones. Por ejemplo, en un fragmento de Derecho, Legislación y Libertad, en el que dice el propio Hayek lo siguiente: no resulta exagerado afirmar que las ciencias sociales nacen y se nutren del descubrimiento de la existencia de estructuras ordenadas, que aunque fruto de una actividad plural, no son consecuencia de designio humano, aunque durante mucho tiempo se haya creído que hasta el lenguaje y la moral tenían que haber sido inventados por alguna mente genial. En la actualidad se reconoce de manera general que se trata solo del resultado final de determinados procesos evolutivos, cuyos efectos nadie previó ni proyectó.
En este aspecto, Hayek pues se está refiriendo al proceso de la evolución que ha durado, en el caso de la especie humana, millones de años, cientos de miles de años, en cualquier caso, porque si pensamos que el descubrimiento del fuego es hace medio millón de años aproximadamente y que anteriormente la especie humana surgió en África, en el centro y en el sur de África, fundamentalmente, con los Australopithecus, por ejemplo, hace pues, unos 3 o 4 millones de años aproximadamente. Vemos que ese proceso que pasó por el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo ergaster, también en Europa el hombre de Atapuerca, Homo antecesor u Homo antecesor, etc., pues realmente observamos que ha sido un conjunto de cambios evolutivos, de descubrimientos también producidos por el aumento de la capacidad craneal, de la encefalización de los primeros homínidos a lo largo de cientos y cientos de miles de años y de millones de años, y esto ha producido también, en buena medida, el desarrollo de la cultura humana. Eso, pues, siempre hay que tenerlo presente, no hay que olvidarlo nunca. También tenemos que tener en cuenta que la vida de Hayek transcurre durante casi todo el siglo XX, porque murió en 1992, y él es consciente de estos avances de la antropología, de las ciencias, que se dedican a investigar el origen de la humanidad, el origen de los seres humanos, y esto también se aplica pues, de una manera muy clara en el ámbito de las ciencias sociales, del conocimiento, diríamos, de los métodos y de las formas de trabajar de las ciencias humanas, podríamos decir. En ese sentido, pues también en sus escritos, en sus obras, pues también investiga Hayek sobre, por ejemplo, el proceso de modificación de las normas y hábitos heredados y se fundamenta para ello en el individualismo metodológico. En ese sentido, pues, por ejemplo, dice al respecto de pues, distintos tipos de soluciones que buscan los seres humanos para los problemas que surgen y llega a decir lo siguiente: es difícil concebir todas las combinaciones de conocimiento y destreza que de esta manera entran en acción y de las que brota el descubrimiento de prácticas o artificios apropiados que una vez encontrados pueden aceptarse generalmente. Sin embargo, del infinito número de humildes disposiciones tomadas por personas anónimas para la realización de cosas familiares, en diversas circunstancias brotan los ejemplos que prevalecen. Esto también significa, en cierta manera, que los procesos de ensayo y error son realmente inmensos, casi incuantificables en cuanto al número de procesos de ensayo y error que producen las personas individuales y que da lugar, desde una perspectiva social, a cambios sociales realmente relevantes y también a cambios en la forma de actuar de las propias personas, de los propios seres humanos. Y incluso él dice más, porque señala: la combinación de conocimiento y aptitud que lleva al éxito no es fruto de una deliberación común de gentes que buscan una solución a su problema mediante un esfuerzo conjunto, es el producto de individualidades, dice, que imitan a aquellos que han logrado más éxito en su existencia al guiarse por signos o símbolos tales como los precios obtenidos por sus productos o por expresiones de estima moral o estética al observar determinadas normas de conducta. Para abreviar, el proceso consiste en utilizar los resultados de la experiencia de otros, y este es el punto fundamental, diríamos la frase que lo resume todo en este fragmento del libro Los Fundamentos de la Libertad de 1959, las páginas 46-47. Realmente, efectivamente, hay individuos geniales o individuos, diríamos, con más creatividad, una creatividad por otra parte muy útil, que desarrollan nuevos descubrimientos, nuevos procedimientos, nuevas conductas que conducen a la humanidad a progresar en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito tecnológico, en el ámbito industrial, en definitiva en el ámbito creativo. Y esto pues indica la potencia de muchas individualidades creadoras para, pues diríamos, potenciar el progreso social y en definitiva hacer que la especie humana llegue a nuevos logros. Por otra parte, también pues él analiza el aspecto de la eficiencia social, que depende, desde su perspectiva, del modo en el que el conocimiento es descubierto, almacenado, refinado y comunicado entre los miembros de la sociedad, y a su vez el aprovechamiento del conocimiento depende también del marco estatal o institucional, podríamos decir. Y en un fragmento pues, de uno de sus libros dice lo siguiente:
Resulta obvio que nada puede ser solucionado cuando se asume que todos los individuos lo conocen todo. Por el contrario, el problema real es cómo puede lograrse que la mayor cantidad de conocimiento disponible sea utilizada. En una sociedad competitiva, esto plantea la cuestión no de cómo podemos encontrar a aquellas personas que conocen más y mejor, sino qué disposiciones institucionales son necesarias para que las personas que poseen conocimientos especialmente idóneos para ciertas tareas se sientan atraídas por ellas. En definitiva, aquí está insistiendo en varias cuestiones esenciales, como es, por ejemplo, que las personas tendrían que dedicarse a las tareas que les gustan más y que a la vez pueden desarrollar en ellas sus mejores capacidades, algo que suele coincidir, y pues en ese sentido aprovechar todas las potencialidades, todas las cualidades de todos los individuos. En definitiva, aprovechar los talentos de las personas para que se dediquen esos talentos a tareas que a su vez les gusten y que den unos resultados realmente pues muy positivos para ellos mismos y también para la sociedad. Y eso es una tarea que pues hay que realizar en la sociedad. En definitiva, también él insiste en que hay que utilizar de la mejor forma posible la mayor cantidad de conocimiento para que eso sea útil a nivel social y a nivel también individual. El problema es cómo organizar todo eso en una sociedad que generalmente es caótica, es desordenada y eso es una tarea realmente pues, muy complicada. En cuanto al tema de la libertad individual, pues en otro texto habla de estas cuestiones en relación con la fundamentación de la libertad individual, que se halla para él en el hecho de que es el primer paso hacia el máximo y mejor aprovechamiento del conocimiento disperso en la sociedad. En definitiva, es la unión de la libertad individual con el conocimiento. Y dice al respecto, la función que las normas de comportamiento desempeñan, constituir un medio que permita superar los problemas planteados por nuestra ignorancia de los hechos concretos, queda mejor esclarecida al examinar las dos expresiones que simultánea y regularmente hemos venido utilizando para describir las condiciones esenciales de la libertad. Describimos dichas condiciones como aquellas que engendran una situación en la cual los individuos disponen de la posibilidad de aplicar sus conocimientos al logro de sus propios fines. En definitiva, se puede pensar que la libertad permite realizar muchos más descubrimientos, aplicar la curiosidad a todo lo que nos rodea, a la vida en la que estamos inmersos, a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías también, etcétera. Y en ese sentido, hacer una vida más rica, más completa, más profunda, más extensa, más variada, más dinámica, en definitiva. Y eso es algo que está también en los planteamientos del propio Hayek. En cualquier caso, esto es una tarea también pues muy amplia y que requiere mucho tiempo, pero en ese sentido él establece pues este tipo de teorías. Podemos también decir que también pues, piensa Hayek sobre el tema de la propiedad y las normas que regulan su enajenación, que son los pilares que para él hacen posible la existencia de las esferas de la libertad individuales o de la libertad individual. Y dice en relación con esto, en otro de sus libros, Derecho, Legislación y Libertad, volumen 1, Normas y Orden, del año 1973. Dice, la debida captación del contenido del aforismo según el cual la existencia de buenas cercas hace buenos vecinos, es decir, que los hombres solo pueden, sin mutua interferencia, utilizar sus particulares conocimientos en la propiciación de sus personales fines en la medida en que dispongan de conocimiento cabal acerca de cuáles son sus respectivas esferas de autonomía, ha sido hasta hoy la base de toda civilización. La propiedad, dice él, en el sentido amplio del término, que incluye no solo los bienes materiales, sino también, como advierte la definición dada por John Locke, la vida, la libertad y la hacienda de cada individuo, constituye la única fórmula hasta ahora descubierta por la humanidad en orden a hacer compatibles entre sí las libertades individuales y en consecuencia la convivencia pacífica. El derecho, la propiedad y la libertad forman una tríada inseparable. Aquí se nota la influencia muy fuerte del liberalismo político de John Locke,
y de otros pensadores liberales, pero yo diría que sobre todo de John Locke, que es citado explícitamente en este fragmento. Y estoy de acuerdo con este liberalismo en este sentido que propuesto por Locke. Ciertamente también habría que pensar en la separación de poderes en los estados, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, como una garantía de que se cumplan las leyes, de que los estados sean democráticos realmente y no solamente sobre el papel o de nombre. Y, por supuesto, esto también deja varios interrogantes, porque también hay que pensar en la justicia social y desde una perspectiva liberal, pues las cuestiones de justicia social quedan en algunas ocasiones en un segundo término. En ese sentido, habría que reivindicar también el pensamiento de John Rawls, de este pensador norteamericano, que insiste pues, de la posición original, en la justicia social, y sobre todo en que no todos partimos de las mismas condiciones para poder progresar en la vida. Por lo tanto, hay que pensar en las clases sociales que disponen de menos medios y, en definitiva, pensar en las clases más humildes, en las clases sociales más humildes, para ayudarlas económicamente con determinadas disposiciones de los estados del bienestar. En ese sentido, pues diríamos que el propio Hayek debería haber puesto también como una teoría importante la teoría de la justicia de John Rawls, la que está en su magnífico libro, tan leído, tan comentado y que tan importante ha sido en la ética y en la filosofía política durante el siglo XX y que sigue siendo ahora en el siglo XXI. También es verdad que es algo prematuro para que lo hubiera pensado el propio Hayek, pero la cuestión de la renta básica universal o el ingreso mínimo vital también sería un buen sistema que se podría incorporar en las políticas liberales, en las políticas propias de los estados sociales de derecho, como por ejemplo está en la Constitución de España, sin ir más lejos. En ese sentido, ese tipo de políticas también serían pues muy positivas. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.